Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al bosque de Thorin, situado entre Galdin y la Gran Falla. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo esta semana, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros y gamers. Y el que os habla, Víctor. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder del bosque, nos adentramos dirección a la taberna, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de juegos de rol, la tercera parte. Bueno, como es la tercera parte, pues comentaros que en las anteriores, en el primer capítulo y en el segundo, hablamos un poco del origen de los juegos de rol, qué son los juegos de rol, en qué consiste y cuál es el objetivo, tipos de juegos de rol, si son de libro o videojuegos, características, la figura del máster o guardián y aspectos característicos, la figura del jugador, las fichas del personaje, cómo crear una vida entera, trasfondo, las características y atributos y su función, elementos de un juego de rol de libro, los dados y la ficha de personaje. Todo esto lo tocamos en el primer episodio de juegos de rol. Así que si no lo habéis oído y os interesa, está en el primero. Después en el segundo hablamos de los libros de referencia, la pantalla del máster, la imaginación como tablero de juego y las posibilidades infinitas de los RPG y los juegos de rol interpretación en vivo. Esto fue lo que tocamos en el segundo episodio y ahora vamos a seguir con el siguiente punto que teníamos aquí preparado, que son los juegos de rol en el mundo de los videojuegos, las características, ejemplos y las limitaciones que tienen. Así que, Alma, si quieres abrir el tema. Claro. Bueno, pues ya que hemos abundado mucho en todos los aspectos de los juegos de rol, hemos hablado, como bien ha dicho Víctor, tanto de libro como en vivo, como todas las plataformas. En este momento yo creo que es necesario y es algo que todo el mundo conoce mucho también y se va a sentir muy identificado lo que son hablar de lo que son los juegos de rol dentro de los videojuegos, esta plataforma tan multitudinaria que es para todos los públicos, es decir, que ya los videojuegos ya no se puede decir que sean para niños únicamente, sino que hay gente de todas las edades jugando a videojuegos, y cuando digo de todas las edades es que hay incluso ancianos que juegan a videojuegos, ¿vale? Incluso tienen canales de YouTube y demás. Entonces es una plataforma tan cosmopolita, tan de acercamiento a toda la humanidad, por así decirlo, a todo el primer mundo al menos, que no podía estar fuera del ámbito de los juegos de rol. Y de hecho los juegos de rol tienen en el mundo de los videojuegos una gran importancia. Los juegos de rol en el ámbito de los videojuegos son conocidos como Role Player Games, RPGs, y se dividen en juegos de rol individuales, que serían aquellos juegos que juegas tú en tu casa, tú solo, y luego estarían los juegos de rol masivos, que son los online masivos que muchos conoceréis ya, que muchas veces son gratis, otras veces pagas una cuota, te unes a un mundo multitudinario en la red en el que participas a través de un juego de rol masivo, ¿vale? Entonces estarían estos dos bloques que yo creo que podemos empezar a hablar un poquito de cada uno de ellos y luego abundar un poco más en las especificaciones de los juegos de rol, en qué características especiales tienen en el mundo de los videojuegos y, bueno, tipologías, etcétera. Yo creo que podemos un poco tirar por ahí. ¿Qué os parece, chicos? Pues perfecto. Me parece genial. Podemos empezar, si queréis, hablando de los MMORPG, los masivos, que estabas comentando hace un momento, si os parece bien. Los que nos gustan tanto decir los MMORPG MMORPG o algo así. Exacto. MMORPG. Exacto. Sí, efectivamente. Bueno, pues en el caso de los MORG, como se diga, porque es difícil decir los juegos de rol masivos, es muy importante el tema de los juegos de rol. ¿Por qué? Porque cuando tú planteas un videojuego para muchísima gente a la vez, que no va por instancias, no va por cable de red, sino que estás ya directamente en una red global, tú tienes que pensar que tienes que crearte ya un personaje propio. Y eso es la primera característica que te da muchas veces los juegos de rol masivos,
y es que tú entras a la plataforma ya creándote tu avatar en ese mundo. Es decir, igual que harías con una partida de rol de libro, como ya estuvimos viendo en los anteriores capítulos, que tú tienes que elegir tirando dados tus características, tienes que ir poniéndote, pues esto, inteligencia, fuerza, destreza, sabiduría, etcétera, carisma, para ir forjando cómo va a ser tu personaje y cómo se va a relacionar con el mundo. Pues en el tema de los juegos masivos de rol, pues es lo mismo. Tú entras a las plataformas y lo primero que haces es crearte un avatar, elegir tus características, elegir la clase que vas a ser, que generalmente muchas veces estos juegos online masivos suelen ser tipo rol medieval, es decir, todos conocemos el típico de mago, guerrero, clérigo, etcétera. Y vas configurando tu personaje. Luego también lo configuras físicamente para que sea diferente de los demás entre las opciones que te dé, claro está, el juego. Luego hablaremos de las limitaciones que también tiene los RPGs en el mundo de los videojuegos, que no son tan amplios como pueden serlo en rol de libro, obviamente, porque ya no estamos trabajando con la imaginación, sino que trabajamos con un medio muy acotado que es el videojuego. Esto es un juego que han creado unos programadores y tiene unas reglas fijas que hay que atenerse, por mucho que se vayan haciendo actualizaciones, etcétera. Entonces, este es el primer acercamiento que se hace a un juego de rol masivo, y es entrar a la plataforma, crear tu personaje. Por ejemplo, si te vas a hacer un mago, pues clase mago, las características que te salgan, luego te pones las dotes, te pones en fin, lo que te deje el videojuego, y ya con tu avatar que va a representar tu rol, es decir, por eso se llama juego de rol, te metes en ese mundo y ya empiezas a jugar con otros jugadores. Es decir, tú puedes estar jugando ahora mismo con un japonés, si quieres, ¿vale? Normalmente se dividen los servidores también por zonas mundiales, pero nada te impide que, por ejemplo, tú te puedas ir a un servidor japonés y jugar con japoneses. Y eso sería el primer acercamiento. Pues como primer acercamiento ha quedado bastante claro. Lo único es que yo no sé si habéis oído hablar vosotros, que creo que es quizás lo único que se te ha olvidado, es este programa, bueno, no sé si es un programa, pero es, no sé, un sistema por el cual como que hackeas el videojuego y entonces te puedes crear un personaje con todo 100%, es decir, 100% fuerza, 100% velocidad, o sea, que básicamente te creas un personaje que es prácticamente Dios. Entonces, no sé si a lo mejor vosotros habéis oído hablar de él. No sé si se llama el falsificador o algo así. Hacks. Sí, de toda la vida son los hacks que en todos los juegos, incluidos en los MMORPG, existe gente que tiene la necesidad de ser el mejor y de serlo ya, con lo cual el único medio posible es o hackeando, porque aunque sea de pago, siempre tienes unas limitaciones. Y sí, hackers hay en todos lados, y lo que tú dices, ese personaje es indestructible. Le quita la gracia al juego, pero bueno, si la gente disfruta con ello, que se hagan lo que quiera. Yo he jugado a bastantes juegos de este estilo, en los cuales, lo que decía Alma, tienes al principio de todo la creación física del personaje, pero escoger la raza, sus características y demás raciales, y luego la clase. Y dentro de la clase pues tienes unos atributos en algunos juegos que puedes toquetear, y a medida que subes de nivel mejoran esos atributos, aprendes nuevas habilidades, pues como si fuese un juego de rol normal y corriente, pero con las limitaciones del videojuego, que ya tiene una programación que de ahí no te puedes salir, como los de juegos de rol de mesa, que el máster puede ir improvisando cosas porque es un ser humano y tiene la capacidad de hacerlo. El juego de rol tiene sus limitaciones al estar programado todo. El máster y los jugadores, ahí todos pueden aportar. Sí, y bueno, efectivamente aquí el máster que es fundamental, sobre todo en localizar a estos tipos que hacen trampas. Obviamente hay gente que lo hace por lo que tú dices, Dani, perdóname, pues que
lo hace porque siempre tiene esta necesidad de ser el número uno continuamente y no soporta el hecho de perder. Pero hay otros que lo hacen pues por mera diversión, porque como ya sabemos hay competiciones, y hace bien poco pues escuché que pues bueno, un grupo también de japoneses hackearon el sistema. No es que se pusieran invencibles, pero el caso es que hackearon de tal forma que podían atravesar paredes. Era un juego, creo que, de disparos. Y entonces, claro, ya os podéis imaginar la sorpresa de la gente de que el radar les indicaban que estaba al lado de ellos, pero claro, no veían a nadie. Y era porque estaban detrás de la pared. Y entonces, pues bueno, al final les echaron, pero lo hicieron por diversión, y prueba de ello era que el nombre del grupo era Cheating, el otro el número eran 4 jugadores y los nombres de los jugadores era Tramposo, Trampa y cosas así. Entonces, claro, al final les pillaron, pero ellos súper encantados. O sea, que se lo pasaron bien. O sea, solamente era para echarse unas risas. Ya, pues yo no llego a comprender que la gente haga eso por echarse unas risas, porque sí, ellos se ríen de fastidiar, por ser delicado diciéndolo, la experiencia de juego de los demás jugadores. Es decir, tú estás en un MMO y estás haciendo las típicas batallas de guerra contra otros clanes y demás, porque luego haces alianzas dentro del juego, y viene uno que ha usado hacks y es invencible. Estás arruinando la experiencia de los de tu clan, porque van a ganar de manera sencilla, y de los del clan enemigo, que no van a tener nada que hacer contra ti. Desde luego. Es una cosa que también todo se ha dicho, o sea, desde fuera. Ahora luego decimos que te ríes, pero joder, si te pasa, pues joder, yo también me cabrearía, y el mero hecho de que alguien me ha ganado porque ha estado jugando sucio, vulnerando las reglas, pues es que es para coger a ese tío o a ese grupo de personas y matarles. Bueno, matarles no, pero ya me entendéis, a lo mejor una pequeña multa o penalización de no jugar. De hecho, creo que existen, de que no vuelven a jugar, así que esos castigos la verdad es que me parecen muy bien. Y depende del juego. Sí, no, decía que eso cobra especial sentido cuando tienes un personaje incondicional, como en el Diablo, y viene un PK de estos que son alto nivel y se te carga haciendo... Realmente muchas veces no hacen trampas, se aprovechan de bugs del juego o de cosas que el juego permite para hacer maldades, y eso es lo que te hacen. Por ejemplo, si tienes un incondicional y te viene un PK de nivel 60 y se te carga tu incondicional, pues no puedes hacer nada, básicamente. Ya has perdido el personaje completo y todas las horas que has jugado. De todas maneras, esto de los hacks, también hay que decir que sobre todo se da en servidores piratas de juegos de rol masivos, ¿vale? En los servidores oficiales se puede dar, pero normalmente son rápidamente encontrados y baneados. Entonces, sí, siempre está el típico hacker que aparece, pero no suele durar mucho. Además, tiene el gran peligro de que le vayan a borrar la cuenta, le vayan a bloquear la cuenta y se quedó sin ella. Obviamente puede volver a hacer otra, pero ya es perder todos tus personajes y demás. No creo que compense demasiado, la verdad, al menos en servidores oficiales. Sí, en los servidores oficiales está todo eso mucho más controlado, eso sí que es verdad. Pero al hacker le da igual que le baneen la cuenta, se crea una nueva y como la va a hackear y se va a poner al máximo nada más empezar, le da exactamente igual. Lo que pasa es que sí, los oficiales los controlan más y evitan que eso ocurra con tanta frecuencia. Con lo cual es mucho mejor los oficiales. Los piratillas, bueno, pues eso, no juegas de manera gratuita algo que no deberías y te puedes encontrar de todo. No hay. Bueno, es que hay algunos servidores oficiales en los que directamente ya sabes que está todo el mundo hackeado ahí. Está todo el mundo con chetos de manera normal, pero ya sabes a lo que vas, básicamente. Claro. Víctor, no sé si tú ibas a decir algo. Sí, perdona. No, que iba a decir que eso depende del juego. Pasa sobre todo en los que son de shooters. En cada juego nuevo que sacan siempre hay un batallón de hackers que lo intentan tocar nada más salir y normalmente lo consiguen. Entonces es fácil encontrarte con problemas en los juegos nuevos hasta que los programadores solucionan esos inconvenientes y se lo ponen realmente difícil a los hackers para que no tengan ganas de seguir intentándolo. Pero vamos, eso sucede en todas partes. En los shooters, por ejemplo,
eso que decías tú, Jaime, de atravesar paredes, es muy típico lo de que puedan ver dónde está el enemigo a través de las paredes, saber en qué momento, en todo momento, en qué parte del mapa están, o tener todas las armas, o tener las armas con munición infinita, depende del juego, pues tiene sus qués. Y después en MMOs, que es lo que estamos hablando, pues hay muchos tipos de hackeos, ¿no? Pues hay el hackeo que lo que decía Alma de aprovechar bugs, que no es hackear, simplemente es encontrar un fallo de programación y aprovecharte de él. Después está los hackeos de dentro del juego, que lo que hacen es el hacker lo que hace es acotar su hackeo a conseguir cosas que se pueden conseguir dentro del juego, pero de una forma ilegal, ¿no? O sea, si puedes conseguir un arma legendaria, un arma máxima, nada más empezar, pues se la pone y ya está. Y después están los que tocan ya el programa y se ponen literalmente invencibles, que nadie les puede hacer daño y nadie los puede matar si el propio hacker no quiere. Entonces hay muchas formas de hacerlo y en todos los juegos, sobre todo los MMOs, los que son de multiplayer, hay un ejército de hackers que nada más salir pues se proponen hackearlo desde el primer día para ver quién lo hace primero y quién lo hace mejor. Eso pasa siempre, por desgracia. Una de las primeras cosas que has dicho tú, Alma, es el tema de las plataformas. Y yo no sé si esto, me imagino que influirá el tema de que, dependiendo de qué plataforma esté en cada juego, pues a lo mejor el hacker tiene, o el tramposo, como quieras decirlo, tendrá mayor o menor acceso. Por ejemplo, el PC, yo me imagino que es una plataforma en la que a lo mejor tiene más acceso, a lo mejor me equivoco, que si a lo mejor el juego es más en Xbox One, a lo mejor ahí el hackeo es más difícil, pero no estoy seguro. No, creo que eso ya hoy en día da igual. Antiguamente sí, porque no había acceso a MMOs a través de videoconsola. Pero una vez la videoconsola ha entrado a internet, cualquiera que sepa hackear puede. Claro, de hecho ahora muchos juegos online masivos tienen acceso desde cualquier plataforma, desde Play, desde ordenador, y todos juegan en el mismo server. Entonces, realmente lo que cambia es el acceso, pero luego el juego es el mismo. Entonces, yo creo que no hay mucha diferencia. Hackearán siempre desde ordenador, eso está claro, sea la plataforma que sea. La diferencia está en que si van a hackear una consola, hackean el servidor de la consola, por lo tanto tienen acceso a todos los juegos que tenga el servidor de esa consola. En cambio, en el ordenador van a hackear los servidores de un juego en concreto. Entonces el daño, entre comillas, es menor, porque van a tocar solo un juego. Pues si van a hackear servidores de consola, entonces ya sí que pueden hacer destrozos interesantes. Y ya que hablamos de hackeos, nos olvidamos casi del más importante, que es el robo de cuentas, ¿verdad? Dios, eso... Es casi lo peor. Madre mía. Pero es que eso se da hasta en el Outlook. Sí, es verdad. ¿Cómo? Que te roba la cuenta de todo. Sí, totalmente. No hace falta que sea un juego. Puede ser el Outlook, puede ser lo que sea, da igual. Puede ser la cuenta del Pokémon. Correcto, lo que sea. Es que da igual donde tengas una cuenta creada, te la pueden quitar. Da igual de lo que sea. Es así. Yo lo de las plataformas lo digo porque ya sabemos que hay juegos y juegos, pero hay juegos que por supuesto han marcado más que otros, y uno de ellos, por ejemplo, es el Star Trek Online. Entonces, se puede jugar en varias plataformas, si es, por ejemplo, PC, Xbox One, PS4 y unas cuantas más. Entonces, yo tenía la idea de que, por ejemplo, si solamente te hackean por PC o es más fácil, pues dices, pues bueno, en vez de jugar por PC, pues juego por Xbox o por PlayStation, y así el hackeo es más difícil. Porque hay otros en los que, por ejemplo, creo que solamente se puede con PC. Por ejemplo, creo que es el EverQuest One, no sé si lo he dicho bien, y entonces ahí estarías más vendido. Pero que si lo que me decís es cierto, entonces da igual si estás en una plataforma u otra, porque el hackeador tiene libre acceso. Entonces, pues nada, estás absolutamente vendido. Por cierto, el Star Trek Online, ahora que me lo recuerdas, muy buen juego. Yo me pegué buena viciada hace tiempo. Yo la verdad es que, no he jugado,
pero la verdad es que me tienen bastante confundido porque hay algunos dicen que están de acuerdo contigo, pero hay otros que dicen, Jaime, no sé, he probado juegos mejores y no sé, a lo mejor puedes aclararnos este punto, Alma. Bueno, porque ¿conoces algún tema en este mundo en el que todo el mundo esté de acuerdo? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, pues pero... esto es lo mismo. Ya, no, ni ninguno. Lo que quiero decir es que normalmente cuando hay opiniones pueden haber pues opiniones en las que hay algunos que digan ¡joder, me ha encantado! Y otros que digan está bastante bien, pero el hecho de que haya opiniones tan dispares me confunde. Entonces yo no sé si es que a lo mejor los que dicen que les ha encantado son los fans a muerte de Star Trek y los que han dicho que no les convence tanto, pues no sé si es porque se lo han vendido tan bien e iban con unas expectativas tan altas que cuando llegaron dijeron, pues bueno, chicos, no es para tanto. No sé si es eso. Hoy en día es muy difícil que algo guste a todo el mundo, ya no que guste a todo el mundo, sino que no haya opiniones tan dispares que digas esto cómo puede ser, que haya personas a las que les encante y otras que digan que es absoluta basura. Pero así es con todo. Este juego, por ejemplo, a mí me pareció bastante fiel a lo que son las series de Star Trek y está bastante currado en cuanto a razas, en cuanto a mundo, en cuanto a planetas, posibilidades. A mí me gustó mucho. También es un juego que tiene bastantes años, entonces ya depende quién se mete a jugar. Si se mete el típico niño muy pequeño, pues quizás sea demasiado para él este juego, creo yo, igual hay juegos más accesibles para él. Si se mete un fan de Star Trek, pues yo creo que lo va a disfrutar, porque tiene muchos elementos de Star Trek. Al fin y al cabo se parece mucho a casi todos, porque si algo caracteriza a los juegos de rol online masivos es que se parecen, o sea, todos cumplen bastante la misma estructura. Ya juegues al Star Trek, ya juegas al Star Wars, ya juegues al WoW, salvo que sea la diferenciación entre juegos orientales y juegos occidentales, que ya se ve un poco más diferencia. En el resto de cosas son prácticamente iguales, o sea, tú tienes el mismo sistema tanto de creación de personaje como luego que cada uno tiene sus especificaciones, sus magias, sus poderes, etcétera, su forma de peleas, etcétera. Todos comparten muchas cosas, muchos elementos, casi todos se nutren de todos. Si alguno innova alguna cosa, tranquilo que el resto lo innovará después. Es decir, si cuando se pusieron de moda que existieran los clanes, pues todos los juegos online masivos crearon clanes. Después estos clanes evolucionaron y empezaron a poder tener casas, a tener territorios incluso en los juegos online, a poder anexionar gente cada vez más y construir cosas que de otra manera no podrías. Por ejemplo, en el Final Fantasy XIV, en los clanes realmente existen una especie de casas que son como palacios, por así decirlo, que son tan caros, son tan absolutamente caros que tú por ti mismo jugando ni en toda la vida los podrías pagar. Tienes que juntarte en un clan y además un clan muy acérrimo que juegue bastante para poder acceder a tener este tipo de propiedades dentro del juego, propiedades que no podrías en ningún otro caso tener. Entonces vemos las posibilidades que tienen bastantes posibilidades. Es otra de las características de este tipo de juegos, de rol online, que realmente, aunque son acotados y nunca van a llegar a las posibilidades infinitas de la imaginación de un rol de libro, sí que es verdad que cada vez son más grandes y cada vez te ofrecen mayores posibilidades, muchas más cosas que ver, lugares a los que viajar. Si son juegos en el espacio, incluso puedes viajar a diferentes planetas, hacer tus asentamientos, etcétera. Todas estas cosas también lo haremos en juegos de rol individuales también, de videojuegos, quiero decir. Pero en los masivos, pues quizás es hasta más, porque engloba a todo el mundo, ¿no? Entonces, todas estas cositas. Por un momento, cuando estabas diciendo Final Fantasy, dije yo, ya está, lo va a decir. Final Fantasy VII. Y no. Bueno, dije yo, ya está. Es que lo va a decir otra vez. Y no. Ese no, en los online masivos no pega. Pero espera que hablemos de los individuales, que ahí vamos a hablar. No, bueno, pues nada, sí. No, pero hablando ahora en serio, o sea, creo que lo que tú has dicho creo que se ajusta bastante, porque a lo mejor el tema de la edad, si bien es cierto, influye, porque a lo mejor a una persona que supongamos que es joven
o como te has dicho, niño, pues a lo mejor el Star Trek, como ya es un juego de bastantes años, pues entonces a lo mejor no encaja en sus gustos. Entonces yo creo que eso puede ser una razón bastante potente. Otro juego que a mí, por ejemplo, que también lo petó, bueno, creo que es el World of Warcraft. No sé si Bueno, el World of Warcraft es el rey, básicamente, hay que por decirlo. No. ¿Cuál es el rey? Como mucho Víctor, la reina. Bueno, entonces, ¿quién es el rey? A ver, tenemos aquí un debate. Pero hay que decir que por excelencia, a día de hoy, está imbatible en lo que tiene de comunidad creada, contenido y... Pero no fue el primero. No fue el primero, pero es que hay que darle el mérito que tiene. Realmente es un juego que tiene más de 20 años. Más de 20 años en los que no ha parado en ningún momento. Más de 20 años en los que se ha continuado el mismo modo de juego, que es por cuotas. O sea, el jugador tiene que pagar una cuota al mes. Muchos han pasado al juego gratis con compras dentro de la plataforma. WoW no. El WoW sigue ahí porque sigue teniendo una comunidad tan fiel que sigue ganando muchísimo dinero y cada vez hay expansiones nuevas, actualizaciones nuevas. De hecho, el juego que hay ahora ya tiene poco que ver con el juego que empezó hace 20 años, imaginaos. Pero es el mismo juego. Hasta hace unos años, bastantes ya, de hecho, le hacía rival el Final Fantasy XI, que también empezó más o menos junto al WoW, pero ya cuando llegó no me acuerdo qué año, hace 8 años puede ser, 6 años, no lo sé, el Final Fantasy XIV, ya cambiaron el juego porque evolucionó a un juego muy diferente, más nuevo. Entonces ya como que no es el mismo, pero el WoW es el mismo. Es que es el mismo, hay que darle mucho mérito, te guste o no te guste. A mí, por ejemplo, no es de los que más me gusta, de hecho me aburre un poco, pero yo le doy el mérito que tiene. Desde luego es fabuloso que se haya podido mantener así y que siga a día de hoy y que vaya a seguir. Yo no sé cuánto tiempo va a seguir, pero es que esto no parece que vaya a acabar pronto, ¿eh? Víctor, ¿algo que decir? El WoW ha sabido mantenerse, ha sabido ir actualizándose, no se ha estancado, así que lo ha hecho bien, se ha mantenido ahí. Lo que sí que quería preguntaros es que antes que has comentado, Alma, lo de los bugs, ¿sabéis de dónde viene la palabra bug? Yo siempre he supuesto que viene de la palabra inglesa bicho, ¿no? Bug. Sí, pero sí, me quería decir, no la palabra en sí, sino el por qué se le llama bug a esas cosas que pasan en los juegos, si se le llama así. No lo sé. Bueno, según dicen, antiguamente, bueno, esto sí que se sabe, ¿no? Los ordenadores funcionaban con una especie de platinas o de hojas agujereadas que iban pasando por unos rodillos y el ordenador iba detectando, según los agujeritos que tenía esa hoja, pues iba detectando ceros y unos y así se programaba, ¿no? Así andaba el programa. Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente esto era mecánico, o sea, realmente podías tocar los agujeros, podías tocar todo el mecanismo para que eso funcionara. ¿Qué pasa? Que muchas veces se metían moscas, mosquitos o cualquier otro tipo de bicho en estos papeles o en estos agujeros y el ordenador en sí pues detectaba algo raro, no detectaban los agujeros que había tapado el bicho o incluso había creado un bulto nuevo, ¿no? Porque ahí no existía nada donde se ha puesto el bicho. Y desde ahí es por lo que se llama bug, ¿no? Porque cuando había algún problema, siempre se decía que había un bicho en el papel y por eso había dado este problema a la programación. Y desde ahí se le llama bug a este tipo de cosas. Qué curioso, ¿eh? No lo sabía. Una cosa más. Me has dejado sin palabras. O sea, nunca se me habría ocurrido, perdón. Pues no sé si tenéis algún otro juego de MMORPG o si queréis pasamos ya al individual RPG y ahí ya sí que vamos al Final Fantasy. Juegos hay un montón. Pero yo creo que son todos un poco lo mismo, con sus variaciones, su mundo. El mundo Final Fantasy está ambientado pues como eso, al mundo muy estilo Final Fantasy. Estaba el Ion, que eran como ángeles y demás. Estaba el lineaje 2. El lineaje 2. Pero al fin y al cabo tienen la misma manera de juego. Creas tu personaje, lo vas mejorando, aprendes habilidades, clases. Y yo igual lo que sí que querría comentar es que este tipo de juegos, de videojuegos, de rol, pues es pasa como todo, ¿no? Cuando juegas un juego de rol de mesa
en vivo o en tablero, como sea, pues básicamente la gente lo que hace es buscar una de dos, o la temática o la jugabilidad del juego en sí, o con las personas con las que estén, si tienen un buen feeling y demás. Entonces, en ese tipo de juegos, como son los MMO de videojuegos, pues la gente lo que hace es eso, busca temáticas. Si le gusta Star Trek, como hemos dicho antes, pues se va a jugar a Star Trek, si no a Star Wars, si no al juego que sea, al Señor de los Anillos, que sea. Y después están otro tipo de juegos, como pueden ser el WoW, el Lineage, el Lion, el Arcade y todo este otro tipo de juegos que no tienen una temática específica, sino que simplemente es un mundo fantástico en el que vas a jugar con gente y lo que prima es eso, crear clanes, estar con otra gente, y la experiencia de juego se enriquece con la gente con la que estás jugando, no como puede ser en Star Trek, Star Wars, Señor de los Anillos, que hay la mayoría de la gente entra por la temática que es el tema de la historia en concreto de toque, ¿no? Star Wars. Entonces, mucha gente puede jugar a ese tipo de juegos solitario, porque lo que le interesa es hacer la historia, más que nada, más que jugar en red con otros personajes. Sí, yo creo que esto que has dicho también tiene mucho que ver con el tipo de programadores que tenga el juego. Es decir, yo me he dado cuenta que los juegos occidentales son de un tipo y los orientales son de otro tipo bastante diferente, aunque comparten muchas cosas. Pero los occidentales, como bien has dicho, se centran mucho en la historia, en el mundo que recrean, por ejemplo, ya sea el mundo de Conan, ya sea el mundo de el que sea, y luego en las misiones, tienen muchísimas misiones, el juego es bastante guiado, ¿no? En los occidentales, tal y como yo lo veo. En cambio, los orientales se centran más en lo que es el farmeo, es decir, que el personaje tenga libertad para ir a matar muchos bichos, a subir muchísimo de nivel, a ir a muchas raids. Las raids son eventos en los que, para el que no lo sepa, que se juntan muchos jugadores para ir a matar a un boss, a un jefe, a un monstruo de mucho nivel, que por uno mismo no podría, por mucho nivel que él tuviera, ¿no? Entonces yo creo que los orientales se centran mucho más en esta parte de la acción que en la parte de lo que es las misiones, la historia y demás, que también todos tienen en general de todo, pero los occidentales se centran más en una parte y los orientales de otra. Entonces hay gente que le gusta más de un tipo o de otro. Yo creo que esto es importante mencionarlo. Además, si te fijas bien, las quests, las misiones de los occidentales son más que nada para añadir más contenido de la historia, y en cambio las de los de Oriente son más para guiarte a través de una especie de tutorial durante el juego para que sepas cómo funcionan todas las mecánicas. Entonces son más escuetas, hay bastantes menos, te dejan más libertad para eso, para el farmeo, para equiparte y todo esto. Y las misiones son más para eso, tipo tutorial, para que sepas cómo funciona todo. Sí, básicamente. Pues ahora, madre mía, acabo de ver el comentario de Joy Mi Credo, de que lo de atravesar las paredes es muy viejo y ya se puede hacer en Doom. Y entonces, sí, efectivamente. Pero bueno, este truco la verdad es que lleva bastante tiempo, pero vamos, que nunca deja de hacer gracia cuando lo aplicas. Solamente era eso. No sé si ahora queréis pasar a individuales y lo mencionamos un poco. Sí, ¿por qué no? Vale. Bueno, pues básicamente los juegos de rol, los videojuegos de rol individuales son los más típicos, ¿no? Porque los masivos ya son más para gente que le apetezca jugar en red y demás. Pero hay que decir que normalmente cuando uno coge un videojuego, pues lo coge para jugar en su casa, él solo. Estos juegos de rol, bueno, hay muchísimos y de muchas temáticas y lleva muchísimo tiempo, ya desde los tiempos del Baldur's Gate, que seguramente muchos conoceréis, muchos de los oyentes. Baldur's Gate es una adaptación tal cual de un juego de rol de libro a un videojuego, es tal cual. Yo creo que es lo más fiel a lo que podría ser una partida de, por ejemplo, Dungeons and Dragons, de los Reinos Olvidados, en una plataforma de videojuegos. Entonces, por ejemplo, este juego lo que te da es una experiencia muy rica de meterte en la historia del mundo de los Reinos Olvidados y de los personajes que vas encontrando. Es bastante guiado porque tú tienes unas instancias a través de las cuales tú te mueves, no tienes demasiada libertad,
aunque tú puedes elegir pues muchas cosas sobre tu personaje o cómo subirlo y demás, pero lo que es la historia está muy guiada, pero sería más bien un acercamiento a estos juegos de rol de libro muy puros, con una historia muy buena, con menos libertad, pero que son ya míticos. Es decir, Baldur's Gate es un juego mítico, ha habido varios Baldur's Gate, ahora han sacado o van a sacar, no me acuerdo si está ya en el mercado, chicos, el Baldur's Gate nuevo. Está a medias, está en acceso anticipado, yo lo tengo y he jugado lo que sería, por decirlo así, el primer capítulo. No está por capítulos, pero el primer mapeado te deja ahora mismo acceso a tener el juego que hay. El 3. Vale. Sí, pues es que ya la verdad es que yo le tengo muchas ganas y todos los que jugamos en su día al Baldur's Gate supongo que también, ¿no? Además, no solo eso, también todos los que hemos leído los libros de Drizzt Do'Urden, de los Reinos Olvidados, cuando éramos críos, pues yo creo que es nostalgia pura, ¿no? Este sería un tipo de juego de rol. Como este tipo de Baldur's Gate, hay muchos, es decir, el Icewind Dale, el Neverwinter Nights, decid vosotros más porque hay bastantes, el Pathfinder. Bueno, de este tipo también está el Pillars of Eternity, el Divinity. Por ejemplo, exacto. Yo los Divinities, el 1 y el 2 los he jugado, me encantaron. El 2 sobre todo. Supongo que también porque la historia me gustó un poco más, pero al ser cooperativo entre 4 lo disfruté más. Y el Baldur's Gate, el 1 y el 2, la verdad es que no los llegué a jugar. He empezado en el 3, porque es una mezcla el 3, por lo que decían, de Divinity, que es lo que a mí me tenía atrapado la saga esta, con Baldur's Gate, y me ha gustado mucho el estilo. Eso de tiradas de dados, me ha gustado mucho. Eso sí, para mí me salen demasiadas pifias críticas. Bueno, también estaría el Dragon Age. ¿Habéis jugado a los Dragon Age? Yo no. Bueno, pues Dragon Age son un poco como el estilo de Baldur's Gate, pero más modernos, en 3D y con una historia magnífica, me parece chulísima. Son de los que crearon Baldur's Gate, pero sin la franquicia de Baldur's Gate, es decir, hicieron un mundo completamente diferente, pero se nota la influencia de Dungeons and Dragons en él. Entonces es como muy puro también. Es para los que nos gusta la fantasía épica, es muy bueno, las 3 entregas. Yo a los Dragon Age no he jugado y tengo entre ceja y ceja probarlos porque todo el mundo me ha hablado muy bien de ellos. Y la verdad es que les tengo muchas ganas de coger alguno y probarlo. Es que claro, el Dragon Age está muy bien porque si ahora juegas al Baldur's antiguo, pues te puede parecer muy antiguo. Porque claro, ya son muñequitos que ni siquiera es en 3D, es otro rollo. Pero el Dragon Age tiene unos años, pero es como si fuera un juego de ahora. Entonces es muy chulo. Si no lo has jugado, yo te lo recomiendo. Si tienes tiempo, le eches un ojo. Y yo tengo el Origins, el Dragon Age Origins. Sí. Luego, Daniel, por si quieres cogerlo de mi Steam y te lo pruebas. ¿Has visto? Vaya que sí lo comentaremos. Yo ya te digo, yo sí que he jugado. Luego, aparte de los Baldur's Gates, Divinities, los Pillars of Eternity, el 1 lo probé. No me acuerdo si lo probé con alguien, porque yo no lo tengo. A lo mejor tú lo tenías, ¿no, Víctor? Sí, tengo. A lo mejor sería contigo con quien lo estuve probando o especteándote o algo. Sí, puede ser. Y todos esos juegos me encantan, porque puedes ir escogiendo, pues como en los MMORPG, tú te creas tu personaje, en algunos ya están creados. Tú puedes, a ver, por ejemplo, en el Divinity 2... tú puedes escoger un personaje que ya está creado, que tiene su lore dentro de la historia, que los personajes NPCs del juego interactúan de manera distinta con el que tú hayas escogido, o crearte uno completamente nuevo, de cero, sin lore profundo dentro. Entonces te da mucha variedad y puedes hacerte tu historia, tomas decisiones, depende de si tienes suficiente carisma o no, puedes convencer a la gente o acabas la mayoría de veces a palos porque eres incapaz de convencer a nadie y se enfadan contigo y es que son muy buenos, la verdad. Sí, eso es algo que tienen mucho este tipo de juegos y es que dependiendo de tus características en las conversaciones puedes influir de una manera u otra en el transcurso de esa conversación, cómo te va a ir, si vas a poder camelarte al comerciante o vas a poder evitar un conflicto, etcétera, dependiendo, por ejemplo, de tu nivel de carisma, de tu nivel de elocuencia, etcétera. Me parece algo muy interesante, siempre me ha parecido muy chulo. Esa parte en concreto me parece muy maja. Y además, depende de las decisiones que vas tomando,
puedes ir consiguiendo títulos. El título de héroe, si coges decisiones de ser bueno, el de villano, el de erudito, y hay algunas de las opciones que en vez de requerir carisma te requieren a lo mejor ese título que has adquirido por otras decisiones que has ido tomando o acciones que has ido haciendo en el juego, y eso está muy chulo, la verdad. Así es, y otra cosa también muy interesante que tienen es que dependiendo cómo interpretes a tu personaje a lo largo del juego, pues va yendo hacia un aspecto moral u otro, o sea, cae hacia el mal o se eleva hacia el bien. Entonces esto también tiene que ver luego en cómo te reciben en las ciudades, cómo interactúas con los parroquianos, etcétera. Entonces todo tiene que ver y es parte del juego de rol. El juego de rol es eso, tú te metes en el rol y depende cómo tú roleas, cómo tú haces tu vida dentro de ese mundo, en este caso del videojuego, pues pasan cosas diferentes. Esto es lo chulo de los juegos de rol, tanto en plataforma de videojuego como en plataforma de libro o de lo que sea. Esto entonces sería de lo que estamos hablando de los mundos infinitos, ¿no? Porque dependiendo de una acción, pues la historia se realizaría de un modo u otro, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, en los videojuegos es mucho más acotado, como ya hemos dicho, porque está programado. Ya al nivel de programación que tenga el juego, pues sí que es posible que te dé unas miras muy grandes, por ejemplo, de que tu personaje caiga en el mal y se convierta pues en un Lord Sith, ¿vale? Si te lo permite el juego porque está programado, pues está muy chulo ver toda esa transición de tu personaje hacia ahí. Pero claro, un videojuego pues tiene, pues como hemos dicho, sus limitaciones. Está hasta donde puedas, pues puedes llegar. Claro, tú puedes tomar una decisión y que por lo que sea entres en conflicto con el líder del pueblo donde estás y a partir de ahí los comerciantes ya no te quieren vender o incluso los soldados de aquella aldea están cada vez que te ven entras en combate con ellos, pero o te llevas bien o te llevas mal. A lo mejor punto medio tampoco hay tantos, entre medios puede ser haber un neutro, pero no va a haber mucha gama, mucho abanico entre medio. Es decisiones que sí, que están programadas, que según lo que tú vayas haciendo irá ocurriendo una cosa u otra en el videojuego, pero siempre de los límites de lo que esté programado. Mira, esto se ve muy bien, por ejemplo, en el Skyrim, en los Elder Scrolls o en el Fallout, que realmente dependiendo cómo hagas tu personaje pues va cogiendo mala fama, y cuando tú entras en las ciudades y por ejemplo estás en busca y captura, pues los mismos guardias te van a perseguir, no te van a dejar entrar en la ciudad, no vas a poder interactuar con los comerciantes, y no solo eso, es que si te pillan te van a mandar a la cárcel y literalmente te llevan a la cárcel, tu personaje va a la cárcel y ya desde la cárcel tú puedes escapar o puedes pagar tu deuda para salir, etcétera, etcétera, o incluso se te abren nuevas misiones. Sí, eso en el mundo de Skyrim a mí me pasó. Me quedé en la cárcel porque no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo allí. Ya no es porque estés haciendo algo mal, sino simplemente que no estás conforme con lo que ocurre en aquel lugar. Y ya entras en conflicto y allí eres mal visto. O, por ejemplo, yo me volví vampiro y depende de cómo, si te pillan que eres vampiro, estás mal, estás bien jodido. Uy, entramos ahora, hablando de vampiros, al tema de la mascarada, ¿verdad, Alma? Esto te lo ha dejado a huevo. Bueno, eso sería también otro juego de rol. De hecho, hay dos juegos de Vampire, que es uno, el primero, que se desarrolla creo que en Viena, en el medievo, y el otro en la época moderna, en una ciudad moderna, ambos de Vampire. También son juegos de rol. El primero menos, porque es más de acción, pero en el segundo sí que hay mucha acción de roleo, desde el punto de vista que tú puedes elegir tu clan de vampiro y ya te puedes elegir si quieres ser Ventrue, si quieres ser la sombra, etcétera, etcétera. Y ya dependiendo del tipo de vampiro que cojas, pues va a ser diferente y vas a tener acceso a diferentes sitios. Sí, estos dos juegos son muy chulos y creo que ahora van a sacar otro videojuego de Vampire y desde luego lo jugaré, está claro. O sea, perdóname porque ya no me acuerdo muy bien del número. Eran 6 categorías, es que ya no me acuerdo. Buah, no me acuerdo de todas ahora mismo. Sí, hay un montón de clanes de vampiro, hay más de 6, porque hay algunos que son menores y no cuentan tanto, pero también existen. Pero bueno, eso es cuestión de mirar un poquito la guía y te vienen a la mente. No, simplemente lo que iba a decir era, pues nada, se trata de lo que tú has dicho, de ir jugando y dependiendo de cómo juegues, pues serás un vampiro u otro. Ya se nos viene el tiempo encima, como es habitual.
vamos a dejar ya este tema aquí. En principio hemos tocado ya todos los puntos que queríamos tocar, pero vamos, que siempre se nos pueden ocurrir nuevos y volver a retomar la serie esta de juegos de rol. Pero bueno, hoy de momento lo dejamos aquí. Tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioelaventurero@gmail.com es el email donde nos podéis dar vuestras ideas, proponernos temas que podamos hablar, lo que queráis. Luego Alma tiene su Facebook, ¿era? ¿Me dijiste? Sí, Facebook e Instagram. Vale, Facebook y Instagram que era @alma_minguez-herrera, ¿puede ser? Si no me equivoco. Ese es el Facebook y Instagram es alma_minguez. Bueno, @alma_minguez. Correcto. Jaime tiene su Instagram que es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como yo tenemos nuestro Instagram o cualquier otra red social como @sagagaldin, Sagagaldin todo junto. Nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio el Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir, que ahora ya empieza a hacer calorcito y queremos que se mantenga la casita fría. Buen viaje, aventureros. Muchas gracias una semana más por escucharnos y ya sabéis, ahora que habéis estado escuchando sobre juegos de rol y videojuegos, pues qué mejor dedicar una tarde a pasarla con los videojuegos en casica. Muy buen viaje, aventureros, ir con cuidado en el camino y yo lo de la partida de rol, cuando queráis, yo me apunto. Tengo, vale. Ya lo he dicho varias veces, ganas de una partida de rol. Y qué mejor que con vosotros. En algún momento caerá. Eso hay que hacerlo, pues. Pues nada, un saludo, aventureros, y si veis que perdéis, pues hackeáis y punto. No, mal, error, no hagáis eso.